Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán... La infancia mía en realidad tiene mucho que ver con este distrito minero, con Cancañiri, que es donde yo viví, en primer lugar cuando era mi niño, y luego con Yayagua. Y en Yayagua viví en varios sitios, en varias calles. Uno de los recuerdos más profundos que tengo es la estancia con mi abuelo, con quien yo había vivido de niño, porque mi madre, como tenía que trabajar en la escuela como maestra, me dejaba al cuidado de mi abuelo, al cuidado de mi abuela. Estando viviendo en la casa de mi abuelo, que vivía en la calle Omiste, yo empecé a ir a la escuela Jaime Mendoza, que es donde aprendí a leer y escribir. Y posteriormente estudié un año en el ciclo intermedio Bolivia del siglo XX y otro año en el Colegio Junín, justamente el primer año que se inauguró el Colegio Junín, un año. Y luego de eso pasé al Colegio Primero de Mayo, donde prácticamente estuve hasta cuarto medio, que fue el año en que me apresaron. Mi madre, en sus segundas nupcias, se casó con un trabajador minero, que es con el que yo viví mi infancia y mi adolescencia, prácticamente el resto de mi vida. Y él, siendo trabajador minero, ya puedes imaginarte, pues también ha tenido su gran influencia en mi vida, con todo aquello que tiene que ver, el olor al santato, el olor a la copajira, el olor a la pólvora de la dinamita, etc. De modo que el mundo minero pues me ha marcado profundamente desde mi infancia. Por eso es que siempre me he considerado un hijo de entrañas mineras. Y es justo que lo diga porque no tengo otras referencias, otros referentes en mi vida. Pero aún así creo que todo eso ha formado mi personalidad, ha formado mis ganas de lucha y me ha vinculado de una manera muy certera en el mundo literario, que prácticamente gira en torno a esta temática del mundo minero y sus asuntos. No es casual, por ejemplo, que mi padre político haya sido dirigente minero, haya llegado a ser incluso dirigente de la Federación de Mineros, ha estado también varias veces en la cárcel y varias veces en el exilio. De modo que sus ideales políticos le han llevado también a sufrir las persecuciones de parte de las dictaduras militares. ¿Cuántas veces no han allanado la casa mía, buscándolo, claro, desde luego a mi padre político y después buscándome a mí? Esto ha causado evidentemente traumas en mis hermanos, que además eran niños, y hay que suponer que si una noche, a medianoche, de pronto los agentes de seguridad se brincan a través de las paredes y aparecen en el patio de pronto y el perro ladrando, es natural suponer que esto despertaba a los niños y esto asustaba a los niños, y además con la brutalidad con que actuaban las fuerzas represivas, pues acentuaba ese grado de susto, y al mismo tiempo un susto que les ha creado, sin lugar a dudas, un montón de traumas. Esta escuelita, la Jaime Mendoza, en realidad lleva el nombre de uno de los prestigiosos escritores bolivianos que tenemos, justamente don Jaime Mendoza, que además de ser escritor era médico e historiador. Tiene una obra muy famosa que se llama justamente Las Tierras del Potosí, donde habla de sus experiencias en Yayagua y en Uncilla. Es una de las primeras novelas del realismo social que se escribió en Bolivia. Y en esta escuelita, donde yo aprendí a leer y a escribir, a veces con reglilla y con tirones de patilla, he estudiado desde el primer grado hasta el quinto. Empecé el año 1965 en el primer grado.
de esta escuela Jaime Mendoza, que hoy en día está completamente renovada. En la época mía, incluso nuestros bancos estaban desvencijados y no teníamos las comodidades que aparentemente hoy existen en esta escuela. Pero en esta escuela es donde yo aprendí a leer y escribir, sin saber que un día yo me haría escritor como Jaime Mendoza, que es el que justamente ha puesto su nombre a esta escuela. El primer año fue el año 1965 y estuve hasta el 5º grado. Víctor Montoya ha sido un compañero de estudio en el Colegio Primero de Mayo. Desde yo he entrado al Colegio Primero de Mayo desde primero medio, él ya estaba en el Colegio Primero de Mayo, creo que desde intermedio. Y ha sido mi compañero de curso desde tercero medio, porque en esa época hasta segundo medio los cursos eran separados, hombres y mujeres. Entonces desde tercero medio era mixto. Entonces Víctor ha sido mi compañero de curso. Era un dirigente. En aquel entonces había en mi colegio 2 cabezas, digamos, con la intención de ser dirigente del colegio y también ser ejecutivo de la Federación de Estudiantes Secundaria. En aquel entonces entiendo que ser dirigente en la Federación de Estudiantes Secundaria era un reto fuerte para muchos estudiantes. Y nosotros, los del Colegio Primero de Mayo, hemos tenido la suerte de tener a 2 muchachos muy destacados en ese campo de dirigir a los compañeros de colegio. Había un tal Foster Ojeda, que hace un par de años creo que ha llegado a ser rector de la UTO, y es catedrático en Oruro, pero Víctor Montoya era también otro destacado colegial. Sí, Foster Ojeda era un muchacho ya a punto de salir bachiller. En cambio nosotros tuvimos, creo que en segundo o tercer curso de colegio, él ya estaba postulando, si se quiere así, a ser un dirigente del colegio, y más después llegó a ser dirigente de la Federación de Estudiantes Secundaria. Yo estuve en este colegio desde el ciclo intermedio. En ese entonces todavía había un ciclo intermedio y un ciclo medio. Empecé en el 8º año y prácticamente estuve hasta el año en que iba a salir bachiller. No salí bachiller porque el año 1976, después de una intervención militar que se realizó en Yayagua, en siglo XX, a mí me apresaron por las actividades políticas que yo hacía como dirigente estudiantil. Yo fui presidente de este colegio cuando tenía 16 años, cuando estaba en el segundo medio de colegio. Y me mantuve como dirigente estudiantil prácticamente durante todos los años de secundaria. En el año 76 ha habido la intervención militar. Yo me acuerdo muy bien de la fecha en que el ejército ingresa a siglo XX, a las minas y en todos los centros mineros, y declaran zonas militares. Y yo me acuerdo que fue el 9 de junio de 1976 y los estudiantes nos movilizamos junto a los trabajadores mineros, los colegios salimos. Luego, cerca al mediodía, nos fuimos, ya empezamos a sentir la presencia del ejército más cerca. Por el campamento 1 había una concentración, ahí estaban los dirigentes y ahí también estaba Víctor. El ejército ingresaba, entraba a todas las radioemisoras, iba callando, ¿no?, a punta de bala, de destruirla, todo lo que tenían las radioemisoras, y las radioemisoras se iban callando paulatinamente a medida que el ejército ingresaba. Las sirenas empezaron a ulular. Entonces era bastante tenso, era invierno, era viento en la noche, un viento así que estremecía. Víctor ya desapareció. A los pocos días nos enteramos que Víctor había entrado con un grupo de dirigentes al interior mina por siglo XX, que se han resguardado ahí, y en ese grupo estaba doña Domitila, estaban varios dirigentes. Y el único estudiante, el más jovencito, digamos, ¿no?, porque él estaba por los 17, 18 años. Nosotros, los que éramos dirigentes, nos escondimos en el interior de la mina. En el interior de la mina estaba, entre otras, doña Domitila Chungara, que en ese entonces estaba en el 9º mes de gestación.
no sabíamos que iba a tener mellizos. Nosotros le sacamos porque tenía de alguna manera que dar a luz, y en la casa de una compañera que la acogió a ella, tuvo sus mellizos. Uno nació muerto y otro nació con vida. Y se dice que se debieron un poco a esa situación agitada que estaba viviendo y además a los gases malignos del interior de la mina. Los demás dirigentes salimos poco a poco por diferentes zonas. Unos salieron por Socavón Patiño, otros salieron por la Bocamina de Cancañiri y otros salieron evidentemente por la Bocamina del siglo XX. Pero lo cierto es que después de que nos desbandamos de alguna manera, se desbanda también el proceso de resistencia de los trabajadores, de las amas de casa y de los estudiantes. Algunos nos apresan después de aquel proceso de la intervención militar y otros se meten en la vida clandestina, y creo que este es el camino que les tocó a la mayoría de los dirigentes sindicales acá en siglo XX. Justamente en aquellos años, yo creo que más bien aquellos años cuando él ha dejado de estar en el colegio, ha debido ser desterrado del país, porque él ya era un dirigente de la Federación de Estudiantes Secundaria, ¿no? Si no me equivoco. Y quizás eso ha sido el motivo por el cual se ha ido del país. Y mira, del 74 me ha pasado más de 40 años. Don Cirilo Jiménez prácticamente ha sido como mi segundo padre. No solo he sido vecino de él, la casa mía colindaba con la suya, sino que además don Cirilo Jiménez también ha formado parte de mi formación como persona y ha formado parte de la formación ideológica que tengo. Posteriormente don Cirilo Jiménez vino a la casa mía un día que íbamos a plantar unos árboles y me enseñó la forma como había que plantarlas. Yo en ese entonces era recién adolescente y no tenía la más mínima idea de cómo podía hacerlo. Don Cirilo Jiménez agarró el pico y la pala y me dio instrucciones en la práctica de por qué había que hacer un determinado diámetro en la excavación de la tierra y en qué profundidad para que la planta pueda crecer. Y se acuerda de una frase importante que me repetí y me dijo: ¿sabes, Víctor, que las plantas, los árboles, son como los seres humanos, que necesitan un espacio para poder crecer de manera libre? Posteriormente con don Cirilo Jiménez compartí muchos encuentros y muchas asambleas y algunos congresos de mineros. Él como dirigente de los mineros y yo como dirigente de los estudiantes. Hemos estado en el Congreso de Corocoro, por ejemplo, en 1976. Participamos en ese movimiento obrero de ese congreso fundamental, que es lo que justamente ocasionó luego la intervención militar en siglo XX, Catavi y Yayagua. Desde entonces a don Cirilo no lo volví a encontrar porque a mí me apresaron, don Cirilo pasó a la clandestinidad, a mí me encarcelaron y luego me exiliaron. De esa manera a don Cirilo no lo volví a ver, sino hasta cuando vi su busto a una conferencia a la que a mí me invitaron acá en el Paraninfo Universitario, donde hablé en homenaje a los caídos en la masacre de San Juan de 1967, una masacre que se produjo durante la dictadura militar de Barrientos. Fue entonces cuando al ver este monumento me di cuenta de la grandeza que había en don Cirilo. Don Cirilo, que siempre luchó para que los hijos de los obreros, de los campesinos, tuvieran su propia universidad acá, en siglo XX, aquí en Yayagua. Pero don Cirilo Jiménez siguió impulsando con esa firme decisión de que los hijos de los mineros, de los trabajadores y los hijos de los campesinos tuvieran su propia casa superior de estudios. Este busto se le ha erigido a don Cirilo Jiménez cuando todavía estaba en vida. Algo que tenemos que aprender en nuestro país, a saber reconocer los aportes en el campo de la cultura, del deporte, la música, las ciencias, en su debido momento, no cuando se han muerto estos creadores. Don Cirilo Jiménez ha sido reconocido con este busto acá en el Paraninfo Universitario en vida, y este es un detalle vital que debemos de recordar y es un detalle que debemos de aprender todos los bolivianos, no solo los yayagüeños. La represión política evidentemente ha tenido consecuencias fatales, porque a muchos de sus dirigentes sindicales los han exiliado, y no solo que se los ha exiliado, sino que además se los torturó con los métodos de tortura que se estaba aplicando durante la llamada Operación Cóndor, que se estaba produciendo en ese entonces en varios países de América Latina, del Cono Sur.
en el Paraguay, en Argentina, en el Uruguay. Eran estos militares que habían sido verdugos mercenarios en las guerras de Vietnam, en las guerras de Camboya, los que estaban entrenando a los militares bolivianos, a los militares argentinos. Eso es lo que se llamó la Operación Cóndor. Y se coordinó eso desde Chile. Este fue el proceso más oscuro, más sombrío que ha vivido por lo menos el país. Cuando un día mi papá me dijo, va a haber una asamblea, vamos a siglo XX, hemos bajado de Cancañiri, va a haber una asamblea, bajamos y nos pusimos alrededor de la Bocamina, había bastante gente y había un coronel del ejército, ¿no? Él ha participado de eso, dijo que los mineros depongan porque se ha declarado la huelga indefinida, ¿no? Han intervenido y se declaró la huelga indefinida. Entonces que levanten la medida y quería persuadir, ¿no? Pero nadie le va a creer. Y mientras eso sucedía, salieron los de Interior Mina y en ese grupo salió Víctor. Salió Víctor bastante demacrado, pero con ganas de luchar. Yo lo recuerdo con un guarlatojo, una chompita y una chamada, creo. Sí, los recuerdo así. Y salió del Interior Mina. Y lo vimos ahí porque fuimos, además, nos encontramos con otros compañeros. Primero me apresaron a mí junto a otros 5 dirigentes mineros en Oruro, donde yo estaba oculto después de haber escapado del interior de la mina, acá en el siglo XX. Nos apresan prácticamente, nos pillan intactos con un montón de materiales que para ellos eran considerados subversivos. De modo que no había ni manera de cómo negarse. Y bueno, empiezan los procesos de tortura en el Departamento de Orden Político de Oruro primero. Nos caemos los 6 dirigentes, ¿no? con nuestro compromiso político, con nuestro compromiso social. Y luego de torturarnos en Oruro nos trasladan hasta el Ministerio del Interior de La Paz. Y allá los procesos de tortura continúan de manera mucho más brutal. Y a los 5 dirigentes que estuvieron junto conmigo, también los encarcelan, nos llevan al Panóptico Nacional de La Paz, donde estuvimos presos. Y de donde nos movieron luego a otras prisiones de mayor seguridad, como la de Chonchocoro o la de Viacha. Estando yo en Viacha, un día aparecen dos agentes del Ministerio del Interior que gritan mi nombre, mi apellido y dicen que debo de alistar mis cosas, y yo no sabía, pensé que me estaban poniendo en libertad. Pensé que iba a salir en libertad, porque en ese entonces no nos seguían un proceso, ni judicial, ni nada menos, nos tenían simplemente metidos ahí adentro, como a grandes subvertores que éramos un peligro para el Estado. No sabía que era para que me sacaran fotografías otra vez en el Ministerio del Interior y luego estos mismos agentes me acompañaran enmanillado, llevándome en una furgoneta hasta el aeropuerto del Alto, desde donde a mí me embarcaron en un avión que me estaba llevando rumbo a Suecia. Yo no sabía en ese entonces ni siquiera dónde estaba yendo. Pero tenía la certeza de que allá donde iba a ir, iba a proseguir con mi lucha política, porque eso formaba parte, al final de cuentas, de mi propia personalidad. Entonces pasó el tiempo, luego supimos, los primeros días de agosto, creo que por el 7 de agosto, vi el periódico Presencia y había un titular en primera plana y decía: 5 dirigentes fueron detenidos en la ciudad de Oruro con material subversivo, armamento, panfletos y una serie de cosas. Y había ahí la lista, entonces en esa lista estaba Ángel Capari, Pablo Rocha, estaba Asensio Cruz, el otro nombre no me acuerdo, creo que era Víctor Siñani, si es que no estoy confundiendo, y decía Víctor Montoya. Entonces ahí supimos que Víctor cayó preso. A los pocos meses fuimos a La Paz y solamente por referencia de uno de los compañeros es que supimos que estaba en ese momento ya en San Pedro, preso. Después no supimos más nada. Creo que los jóvenes de mi época
de épocas anteriores e incluso también quizás de épocas posteriores, hemos tenido un vínculo muy estrecho con el movimiento sindical minero, debido justamente a que nuestros padres, de muchos de nosotros, han sido mineros, como nuestras madres han sido las amas de casa. Yo entro en el mundo político pensando en que había que acabar de alguna manera con la injusticia social, con las discriminaciones raciales. ¿Qué muchacho joven no se va a sentir impresionado por los aportes al movimiento obrero boliviano de parte, por ejemplo, de don Federico Escobar, cuyo monumento tenemos acá en la Plaza del Minero, el busto de César Lora, que entre otras cosas, entre paréntesis, era tío mío, carnal, porque es el hermano de mi madre, a quien lo asesinaron en 1965 en San Pedro de Buenavista, en el gobierno de Barrientos, ese mismo Barrientos que luego hizo desaparecer al compañero Isaac Camacho, una persona que también conocí muy de cerca, puesto que era vecino mío cuando yo vivía allá en el Río Seco, el llamado Chaquimayo. Además, porque en esta misma plaza donde se hacían las concentraciones llamadas por la sirena que había acá en el sindicato, una sirena que antes sirvió en una embarcación chilena y que acá nos sirvió a los trabajadores y a los estudiantes y a las amas de casa para concentrarnos en esta gran plaza. Doña Domitila Chungara hablaba a nombre de las amas de casa y yo hablaba a nombre de los estudiantes, y los compañeros trabajadores hablaban a nombre de los trabajadores. De modo que esa ha sido la experiencia que yo tuve en esta misma plaza, que para mí es una plaza histórica. En el siglo XX, en Ayagua, en Catavi, se han echado a rodar prácticamente los dados de la suerte histórica de este país. Aquí se han creado los mejores dirigentes sindicales que ha tenido el movimiento sindical. Aquí han estado los mejores revolucionarios que han dado lecciones no solo en Bolivia, sino en América Latina y en el mundo. Bueno, en el sentido político creo que era una de las mejores épocas de auge. Había un movimiento sindical muy bien organizado, altamente politizado. La vida en esa época, al menos como yo recuerdo, es que era de un compromiso social muy serio. Estuvimos comprometidos los jóvenes, los estudiantes, las amas de casa, los mismos mineros, con un proceso político que estaba luchando contra esa dictadura militar que ha durado tantos años y que de alguna manera ha cometido los crímenes de mayor de lesa humanidad en este distrito y además en el país entero. Lo que a mí me ha enseñado la cárcel han sido cosas que yo nunca he aprendido, por ejemplo en el colegio o en la escuela. La cárcel ha sido otra de mis grandes escuelas porque he conocido a grandes dirigentes políticos y sindicales que estuvieron justamente metidos en las mismas celdas. Es más, yo escribí las primeras páginas de mi primer libro, que titula Huelga y Represión. Ese es mi primer libro, que se publicó cuando yo tenía 21 años de edad, porque hay que considerar que yo estaba en la cárcel cuando tenía 18 años y no había terminado siquiera el bachillerato en el colegio 1 de Mayo. Yo estaba a medio año, que es cuando se dio la intervención militar, es entonces cuando yo entro al interior de la mina, es entonces cuando a mí me apresan y es entonces cuando a mí me exilian. Creo que la influencia ideológica llega en mi vida por varios lados, pero nunca me he arrepentido, siempre he estado muy conforme con haber adquirido un concepto revolucionario respecto a las cosas. Y esto es lo que reflejo en gran parte de mi literatura, que está dedicada justamente al movimiento minero, pero no solo reflejo el aspecto del compromiso social, de la literatura del realismo social, sino que he tratado de hacer un tipo de literatura que tiene que ver además con el realismo mágico, que tiene que ver con los mitos, las leyendas, y tiene que ver con las consejas mineras que yo he escuchado hablar en mi ámbito familiar desde muy pequeño. Ya en boca de mi abuelo empecé a conocer quién era el tío de la mina, por ejemplo. Y sobre el tío de la mina he escrito un montón de cuentos que están recogidos prácticamente en 3 de mis libros. Y gran parte de mi obra literaria gira justamente en torno a este sector del siglo XX que tiene que ver con el socavón y sobre todo con esta bocamina central del siglo XX. De manera que era muy natural que en mí naciera ese interés por querer recrear un ambiente que para mí me era tan familiar,
desde cuando fui niño, yo ingresé a la Bocamina Central de acá del siglo XX, donde vi por primera vez en una de las galerías al primer tío en mi vida. Y yo me quedé impresionado de verlo al tío sentado en su trono. Tenía una estatura mayor que de cualquier otro minero. Estaba con su coyuna en la boca, sus cigarrillos en la boca. Tenía un montón de botellas de aguardiente y coca alrededor de su trono, alrededor de sus pies. Y los mineros dejaban siempre claro sus tributos de coca, cigarrillos y aguardiente, porque al final de cuentas se consideraba que el tío era y es el dueño absoluto de las riquezas minerales, pero que también era el amo de los mineros. Varios de estos libros tienen como protagonista central al tío de la mina y tienen como protagonista central a los mineros, de manera colectiva. Entonces he tratado de reflejar tanto sus creencias que forman parte de su cosmovisión, pero también sus luchas sociales, sus luchas de reivindicación política, que también es, desde luego, otro episodio importante, potente, y que forma parte de la columna vertebral de mi mundo literario. Todo lo que yo he tratado de escribir tiene que ver con ese panorama, con ese ambiente que está vinculado al mundo minero. De ahí que mis personajes se mueven de manera muy libre por la Linares, se mueven de manera libre en la Plaza del Minero y se mueven de manera libre, desde luego, aquí, tanto en el socavón de la mina y en sus galerías. Quienes sobrevivimos a las mazmorras, hemos denunciado las atrocidades que nos tocó vivir en carne propia, con la única intención de dejar un testimonio vivo a las generaciones del presente y del futuro, que deben aprender a decir nunca más a las dictaduras y las torturas.